NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta organizado por el Arzobispado de Arequipa. Presidir esta mesa en nombre de nuestro arzobispo, Monseñor Javier del Río Alba, que, como le decía a los sacerdotes el día de ayer en la inauguración del curso, con mucha ilusión ha preparado este curso, pero por motivos de salud no puede estar presente este día. Rezamos por él para que pronto esté ya recuperado y siga acompañándonos. Me acompaña en la mesa el padre César Huerta Ramírez. Él es vicario episcopal de la pastoral, encargado del centro pastoral San Juan Pablo II. Tengo el grato honor de presentar al padre Gustavo Irrazábal. Él ha venido desde lejos, desde la Argentina, para acompañarnos esta semana. Antes de ser sacerdote, se recibió de abogado, luego en ese camino vocacional, el Señor lo guió hacia el sacerdocio, incardinado en la Arquidiócesis de Buenos Aires, ordenado en 1991. Ha cursado estudios de licenciatura y doctorado en Teología Moral en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Actualmente es profesor de Teología Moral en la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Argentina, en los cursos de Moral Fundamental y Moral Social. Es miembro de la revista Criterio y del Consejo Consultivo del Instituto Acton Argentina. Entre sus trabajos se cuentan Doctrina Social de la Iglesia, El Camino de la Comunión, Ética de la Sexualidad, Iglesia y Democracia, Debates Éticos, El Evangelio Social, un tesoro olvidado, Introducción a la Economía Moral y diversos artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales. Pero sobre todo es un amigo que ha venido a compartir lo que él ha podido aprender a lo largo de estos años y con esa sencillez y profundidad que hemos notado en estos días los sacerdotes, viene también a querer enseñar a ustedes, los laicos de la Arquidiócesis de Arequipa. Aquí, padre Gustavo, hay representantes de las parroquias, de diversos grupos, instituciones, hermandades, cofradías, movimientos y nuevas realidades eclesiales. Padre Gustavo me decía, ¿y tantas sillas han puesto? No, pero no se preocupe que se van a llenar. Y creo que no nos hemos equivocado, se ha cumplido. Por cierto, aquí delante hay unos sitios libres para los que quieran, estén muy atrás y luego no vean lo que se va a proyectar. En fin, padre Gustavo, gracias nuevamente y estoy seguro que todos estos hermanos nuestros están ávidos de escucharlo y de poder también tener un acercamiento serio y directo con la doctrina social de la Iglesia. Bienvenido. Bueno, para mí es un honor poder compartir estos días de reflexión con ustedes.
lo del tema de las sillas se debe a que no estoy acostumbrado a hablar ante tanta gente, porque cuando en la parroquia organizamos algún encuentro para hablar de un tema, como puede ser doctrina social, consideramos que es un éxito tener 20 personas, ¿no es cierto? Acá hay 10 veces más que eso. Y en la facultad tengo cursos que pueden tener 30 alumnos. O sea, evidentemente, por eso le pedí al padre Bernardo que en algún momento saque alguna foto, no se ofendan, porque después lo cuento en Buenos Aires y no me cree nadie. Tengo que llevar fotos, de lo linda que es Arequipa y de que viene gente, que en algún lugar encuentro mucha gente, ¿no? Ahora, eso mismo es un desafío para ustedes porque vienen diferentes realidades eclesiales con diferentes experiencias, diferente tipo de formación. Es muy difícil, me resultó muy difícil preparar algo pensando en quiénes iban a ser las personas que participarían del encuentro, ¿no? Pero por eso les pido y les insisto que no tengan miedo, que no tengan vergüenza en preguntar o en compartir un pensamiento o incluso en plantear alguna dificultad. No tengan vergüenza en hacerlo, porque este es un encuentro para reflexionar juntos, no es una clase. Esto no es una clase que se imparte, por ejemplo, en una facultad. Esto es un encuentro de reflexión comunitaria. Y por eso cada uno de ustedes siéntase con derecho a preguntar, a intervenir, a participar. Y a mí me dan la tranquilidad de que me están acompañando en lo que yo digo, que no me dejan hablando como un loco, digamos. Y al mismo tiempo sus intervenciones a mí me orientan para saber hacia dónde tengo que ir apuntando, qué cosas tengo que explicitar un poquito más, qué cosas puedo no desarrollar demasiado porque ya veo que están claras. Ahora, en el caso de este curso, ustedes han notado, no se trata de toda la doctrina social, sino que vamos a hablar de ciertos temas particulares. Hoy el tema del trabajo, ¿no? Lo cual tiene su problema porque no está la introducción más general a la doctrina social, pero tiene su ventaja, y es que podemos profundizar un poquito más, que si uno tiene que presentar un panorama de todos los temas. Entonces, vamos a poder profundizar un poquito más en este tema del trabajo y en aquello sobre lo cual ustedes sientan una mayor inquietud. Así que voy a pedir ahora, si es posible, que ya empecemos a proyectar el PowerPoint que nos va a ayudar un poquito en la exposición. Por lo pronto, en el tema del trabajo, mientras ponen el PowerPoint, les cuento una anécdota. El trabajo no es algo fácil de valorar en toda su importancia. Y yo les cuento una pequeña anécdota que venía medio pensando cuando veníamos hacia acá. Yo tengo una familiar, porque lamentablemente falleció, pero que me contaba con frecuencia esto, que cuando era joven, ella, toda mi familia, ¿no es cierto?, si uno se remonta a generaciones anteriores, se encuentra con trabajadores manuales. Yo tuve que buscar para pasaporte, tuve que buscar mis antepasados y me encontré con que en las partidas decía fulanito Irrazábal, zapatero, por ejemplo. O sea que algunas generaciones atrás, mi familia
era de trabajadores manuales. En el caso de esta persona, había hecho estudios universitarios. Siendo mujer, en su época, eso ya era una cosa no tan frecuente como es ahora. Y me decía que cuando salía con algún pretendiente, le miraba las manos. ¿Por qué? ¿Por qué les parece? Para ver si eran manos de trabajador manual o manos de personas que trabajaban en su escritorio. ¿Y por qué este pensamiento me vino a la mente ahora? Porque ustedes ven que hasta tiempos muy recientes, incluso se podría decir que todavía hoy, la valoración del trabajo está muy afectada por prejuicios, que precisamente hoy yo quisiera poner en evidencia para que podamos superarlos. Prejuicios. De que de alguna manera ciertos trabajos valen y ciertos trabajos no valen. Es decir, que depende qué trabajo uno hace, ese trabajo vale. O a veces se podría decir lo siguiente, que hay algunas actividades que son trabajo y por lo tanto se los llama trabajadores a los que las desempeñan, y hay otras actividades que no se llaman trabajo. Eso también pasa. Y hoy tenemos que ver por qué. Esta persona miraba y se veía que las manos eran manos ásperas, manos callosas, ya era un candidato menos. Tenemos que pensar por qué hasta tiempos recientes e incluso hoy ciertos prejuicios sobre el trabajo se mantienen. Ustedes no sé si reconocen este cuadro. Es Trabajo en el campo. El cuadro se llama El Angelus, de un pintor francés que se llama Millet. El Angelus, porque ¿qué se ve en el fondo? La torre de la iglesia. ¿Y por qué estos trabajadores, evidentemente el esposo y la esposa, dejan sus instrumentos de trabajo para orar? Están rezando el Angelus de la tarde. Y uno dice, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, este pintor lo que quiso expresar es la dignidad única del trabajo humano, más allá de qué tipo de trabajo uno haga. El trabajo más humilde que uno podía pensar, ¿no es cierto?, labrar la tierra, tenía una dignidad única, porque era un ámbito de encuentro con Dios. Y podemos decir muchas más cosas, que la vamos a ir diciendo, pero en el trabajo humano hay un misterio, que es el misterio de nuestra dignidad como personas y como imagen de Dios. Nuestra imagen de Dios se manifiesta, entre otras cosas, a través de nuestro trabajo, de nuestra actividad para transformar el mundo, aún las actividades más humildes. Todo esto quiso decir Millet en este cuadro, que ustedes ven que transmite un sentido de paz, ¿no es cierto?, y de presencia de Dios, en medio de la actividad que uno puede pensar más física, más humilde, que puede ser el duro trabajo de labrar la tierra. ¿Por qué les hago esta introducción? Porque el trabajo es una vocación que Dios nos ha dado. Esto es muy importante. El trabajo no es solamente que no nos queda otro remedio porque tenemos que ganarnos la vida, sino que es una vocación que Dios nos dio. Cuando Dios le dijo al primer hombre que domine la tierra,
en el sentido no de que la domine como un tirano, sino de que la humanice, ¿no es cierto? De que la transforme conforme al proyecto de Dios. Bueno, le dio al hombre, al ser humano, a cada uno de nosotros, la vocación de transformar el mundo. Transformar el mundo, aún en el trabajo más humilde. El trabajo más humilde puede ser un modo de transformar el mundo. Hay un filósofo actual importante que contaba esta anécdota. Es alguien que se hizo muy conocido y muy escuchado en internet. Y contaba esta anécdota, que una vez fue a un restaurante y se le acercó un mozo y le dijo: le tengo que dar las gracias porque me salvó la vida. ¿Por qué? Porque dice: yo cuando entré al restaurante, entré para lavar los platos. Y estaba amargado y frustrado todo el día porque me parecía que era una cosa indigna. Y trataba mal a mis compañeros y me desempeñaba mal y no rendía porque sentía ese trabajo como una esclavitud. Pero usted me enseñó que uno puede hacer las cosas más humildes poniendo en ello lo mejor de sí y hacer las cosas lo mejor que uno pueda. Y eso me llevó a tratar de cumplir ese oficio humilde con la mayor responsabilidad. Y eso me llevó a que progresivamente fuera asumiendo posiciones de mayor responsabilidad. Creo que en ese momento ya era maître del restaurante. Es decir, ya tenía un cargo de responsabilidad en el restaurante. ¿No es cierto? Lo cual es una pequeña muestra de que no hay trabajo demasiado humilde cuando uno en ese trabajo pone el corazón. Porque aún en el trabajo más humilde, el hombre está realizando su vocación. La vocación que Dios le encomendó, y por eso acá está la palabra originaria. Yo tengo que trabajar no porque alguien desde arriba me manda que trabaje, sino porque yo nazco con esa vocación. Yo me realizo como ser humano trabajando. Así despliego todas mis potencialidades, todos los talentos que Dios puso en mí. ¿Cómo los descubro? Trabajando. Segundo, algo que no podemos nunca valorar demasiado, que es que Jesús era un trabajador. En esa época, el trabajo manual era algo indigno de una persona noble, ¿no es cierto? Hasta tiempos no tan lejanos, un aristócrata no se podía permitir trabajar, porque trabajar era indigno. Tener un negocio era indigno de una persona noble. El trabajo no era algo que se consideraba que dignificaba. Al contrario, era una cosa humillante, degradante para los esclavos, para los siervos. Y Jesús era un hombre de trabajo. Y no solo eso, sino que si nosotros vamos recordando, por ejemplo, el mundo de las parábolas y de las enseñanzas de Jesús, Jesús permanentemente enseña a través de imágenes que tienen que ver con el mundo del trabajo. ¿No es cierto? Desde el ama de casa que está amasando y pone la levadura, hasta el siervo que trabaja la tierra, el sembrador que siembra. ¿No es cierto? El administrador que administra. Todo tipo de trabajo entra en la enseñanza de Jesús como imagen de realidades trascendentes.
Jesús no solo es un trabajador, es alguien que tiene la mentalidad del trabajador y que valora el mundo del trabajo. ¿No es cierto? Entonces, entiende lo que significa cuando a un servidor el patrón le da un dinero para que lo trabaje. ¿Se acuerdan de eso? Y lo que significa si uno traiciona la confianza del patrón escondiendo el dinero y no haciéndolo producir. Así que aún Jesús tenía una idea muy clara de lo que era el manejo del dinero y manejarlo responsablemente y productivamente. Construir una torre. Eso nos habla de la dignidad del trabajo. Acá lee es la encíclica que Juan Pablo II escribe sobre la dignidad del trabajo. Se llama Laborem Exercens. Si ustedes buscan Laborem Exercens en internet, van a tener ahí la encíclica, y en la encíclica hay toda una parte que se llama el Evangelio del Trabajo. Es muy lindo para leer y para meditar, para compartir, porque uno se da cuenta hasta qué punto la valoración del trabajo es una novedad del Evangelio. Y ustedes saben que esto ha tenido una enorme influencia en la historia, porque a partir de ahí, por ejemplo, no se vio el trabajo como algo que embrutece. Por ejemplo, entre los griegos, entre los romanos, estaba la idea de que el trabajo manual, el trabajo humilde, embrutecía y que por lo tanto los señores debían dedicarse al ocio. Lo cual no significa necesariamente tirarse en la cama, pero significa ocupaciones en las cuales uno no tenga que trabajar con las manos. Entonces, en Grecia, por ejemplo, un ciudadano ateniense se dedicaba a los asuntos públicos o a filosofar, como Aristóteles. En Roma, los señores vivían del trabajo de los siervos en el campo, pero no se mezclaban con el trabajo. A partir del Evangelio, el trabajo manual deja de ser indigno. Tal es así que hay unos religiosos que hacen de la combinación de trabajo y oración su modo de vida. ¿Quiénes eran? Los benedictinos. Los benedictinos. Y en general, no solo los benedictinos, los religiosos en general, cuando surgieron, ¿no es cierto?, cuando surgió la vida religiosa, el trabajo y la contemplación se combinaban como dos maneras de dar gloria a Dios. Entonces eso, ora et labora, se convirtió en una regla de vida que va mucho más allá del ámbito de los benedictinos, ¿no es cierto? Es algo que para nosotros mismos tiene sentido. Ora et labora. ¿Qué significa? No estés todo el día trabajando, toda la vida trabajando sin descanso y olvidándote de Dios. Hay que orar. Pero no creas que vas a honrar más a Dios por pasarte todo el tiempo orando. Hay que trabajar. Entonces, armonizar las dos cosas, cada uno según su estilo de vida, ¿no? Entonces, los padres ya no ven más, los padres de la iglesia, es decir, los santos autores de los primeros siglos de la iglesia, ya no veían en el trabajo un opus servile, que significa una obra servil propia de un siervo, sino que lo veían como un opus humanum, como un obrar, una actividad propia del ser humano y expresiva de su dignidad, como un servicio a los otros, un servicio a la creación y un servicio a Dios. Incluso surge la idea importantísima
en realidad se explicita, porque es una idea que está desde el principio de la Biblia, de que el hombre con su trabajo prolonga la acción creadora de Dios. ¿Lo escucharon ese pensamiento? Ahora que rezamos vísperas, en la liturgia de las horas hay un himno que se reza en los días de semana, yo no me acuerdo en qué semana, pero dice: y tú, Señor, prolongas en sus pequeñas manos tus manos poderosas, y estáis los dos de cuerpo entero, así creando, así velando por las cosas. Entonces, en nuestras pequeñas manos, Dios prolonga sus manos poderosas. Y de alguna manera, nosotros estamos participando de la actividad creadora de Dios. Ahora, ¿por qué nosotros podemos decir que en realidad, aún el trabajo más humilde es, si uno lo hace, si uno pone el corazón, es una actividad que a uno lo dignifica, lo hace más humano, lo plenifica? ¿Por qué podemos decir esto? Bueno, Juan Pablo II dice en la encíclica que acabamos de mencionar, dice lo siguiente: en el trabajo hay como dos dimensiones. Una dimensión es la dimensión objetiva. ¿Qué es lo que hago? Y ese qué puede ser muy humilde. Yo puedo ser un cajero en un supermercado, que simplemente hoy en día ni siquiera tiene que entrar el precio de los productos, sino que los pasa por la maquinita, que lee el código y te dice cuánto es. Yo puedo ser un cajero en un supermercado. Yo puedo ser una persona que trabaja en una estación de servicio poniendo nafta a los coches. Yo puedo ser el señor que limpia las veredas. Eso es el tema objetivo. ¿Qué es lo que hago? Bueno, eso objetivo puede ser muy humilde. Y sin embargo, el valor personal del trabajo viene de su dimensión subjetiva, que es el aspecto más importante. ¿Y cuál es ese aspecto? Que ese trabajo lo hace una persona y que esa persona en ese trabajo empeña su responsabilidad y sus capacidades y su talento. En el trabajo más humilde uno puede poner una responsabilidad y un talento y una actitud enteramente personal. Y uno se da cuenta cuando alguien no hace el trabajo maquinalmente, sino que lo hace, por ejemplo, cuando uno va a un bar y lo atiende un mozo, una camarera que lo hacen poniéndole ganas, poniendo corazón. ¿No es cierto? Qué lindo que es ser bien atendido. ¿No es cierto? Porque uno dice, bueno, me atienden bien porque viven de lo que los clientes pagamos. Bueno, sí, por supuesto. No te atienden bien porque te aman de todo corazón y quisieran compartir la vida con vos para siempre. No, no es eso. Es una gentileza comercial, pero sigue siendo una gentileza que uno agradece. Yo me acuerdo en ciertos lugares que uno dice, Señor, le dice al que atiende el negocio, Señor, ¿me podría decir dónde están estos productos? Fíjese por allá. No sé si les ha pasado. En algunos lugares los que atienden son especialmente maleducados. Fíjese por allá. Pero no encuentro, y si no hay, no hay. Pasa. Pero qué lindo. A mí me ha pasado también que estoy mirando a ver que no sé bien qué comprar y se me acerca un vendedor, una vendedora y me dice, Señor, ¿lo puedo ayudar en algo? Mira, acá veo un montón de zapatillas, yo me tengo que comprar zapatillas, pero veo un montón de zapatillas y no, la verdad que no sé por qué esta vale más, por qué esta vale menos. Mire, estas tienen estas características, estas tienen esta otra, estas son buenas para esto. Y uno dice, gracias a Dios, porque encontré a alguien que es amable. Y uno la amabilidad
en ese ámbito la valora muchísimo. Bueno, de eso se trata. La dimensión subjetiva del trabajo. Y dice Juan Pablo II, la dimensión subjetiva del trabajo es más importante que la objetiva. En el fondo no importa tanto qué haces, sino cómo lo haces. ¿Está claro eso? Entonces, aquí viene lo que puede hacernos entender estas dos anécdotas con las cuales empecé. El tema de el menosprecio del trabajo manual. ¿De dónde viene? De que se considera que la dimensión objetiva es más importante que la subjetiva. Entonces, si se trata de una persona que trabaja con las manos, eso es menos digno que si se trata de una persona que trabaja con la pluma, digamos, ¿no? Para poner una metáfora de lo que ya no es, con la pluma, con la computadora, hace trabajo intelectual. Y la otra cosa, el tema de que, por ejemplo, en el vocabulario ordinario, cuando se dice los trabajadores, ¿a quién se refiere? Normalmente, cuando uno escucha hablar los trabajadores, se refieren, por ejemplo, a los obreros en las fábricas, ¿no es cierto? A las personas que trabajan en relación de dependencia en trabajos humildes. Esos son los trabajadores. Ahora, un empresario no sería un trabajador. Un intelectual no sería un trabajador. Un profesor no sería un trabajador. Ven que esa denominación es un poco tendenciosa, porque es el otro extremo. Es decir, nosotros somos los que trabajamos, ustedes viven de nosotros. Los empresarios viven de nosotros, pero los que realmente trabajamos somos los obreros, no los empresarios, ¿no? Entonces acá, perdónenme que avance rápidamente con los temas. En todo caso, si terminamos antes, se abre a las preguntas o al diálogo, pero esto lleva también en la encíclica que menciono a un tema muy difícil en el mundo del trabajo, que es cómo se vinculan el trabajo y el capital. ¿Por qué? Porque la idea que primaba en el siglo XIX y que todavía hoy tiene muchos ecos, es la idea de que los obreros eran los trabajadores. ¿Y a qué se llama capital? Al dinero o a las máquinas o a las instalaciones de la fábrica, de la empresa. Eso sería el capital. Los recursos materiales, los instrumentos materiales de los cuales, con los cuales el trabajo produce. Eso sería el capital. Entonces, ¿qué ha sido el socialismo? El socialismo ha dicho que el trabajo, la labor y el capital son dos realidades inconciliables, que están en conflicto, en un conflicto inevitable. Esa es la lucha de clases, ¿no es cierto? Los trabajadores tienen intereses que son contradictorios con los empresarios y los capitalistas, los que ponen el capital. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Los trabajadores tienen que vencer a los empresarios. Tienen que los trabajadores imponerse en la sociedad y ser ellos sus propios empresarios. Eso dice el socialismo. ¿Por qué? Porque el socialismo dice lo siguiente: si lo que se produce es el fruto del trabajo, ¿el empresario para qué sirve? El empresario es el que te hace trabajar y que después se queda con la ganancia. Pero la ganancia es del trabajador, porque el trabajador es el que produce la riqueza. Cuando el empresario vende, por ejemplo, una lata de tomates,
todo el valor de esa lata de tomates es el trabajo empleado en hacer la lata de tomates. En cultivar los tomates, en hacer las latas, en meter los tomates dentro de las latas. Ese es el valor del producto. Ahora, el empresario lo vende y al obrero le paga un salario que está por debajo del valor del precio del producto y se queda con el resto. Eso es ¿cómo se llamaba eso? En el marxismo, en el socialismo. Se llamaba, ¿cómo? Bueno, es la explotación, pero la explotación se debe a que el empresario se queda con parte del valor del trabajo. Y eso es la plusvalía. Se llama la plusvalía, que significa lo que el empresario se queda indebidamente, pero que en realidad le corresponde al trabajador. Porque el empresario no hace nada relevante. El que pone el dinero no hace nada relevante. ¿No es cierto? Se sienta a ver cómo su dinero crece. Por eso se dice capitalismo. Capitalismo es una expresión de Marx. No exactamente de Marx, pero del marxismo. Que significa que uno se sienta, uno tiene dinero, se sienta a ver cómo el dinero crece. No sé si acá, sobre todo las personas que tienen mi edad o más, si alguna vez leyeron caricaturas del Pato Donald. Y en el Pato Donald, en la familia del Pato Donald, está Rico McPato, o el tío Rico. ¿Qué hace el tío Rico? El tío Rico nada, literalmente, en un mar de moneda de oro. Yo no sé si acá incluí, no, acá no, lamentablemente, pero mañana les voy a traer, porque tengo en diapositivas, ¿no? Algunas viñetas de Rico McPato. Esa es la idea del capitalista, ¿no es cierto? O también del empresario. Acá les voy a poner algunos dibujos sobre, ustedes pongan, si quieren divertirse un poco, pongan en internet, pongan empresario, imágenes. Y ahí tienen para divertirse un rato. Yo algunas tengo acá, les voy a mostrar. Ahora, ¿qué dice el Papa Juan Pablo II en Laborem Exercens? Dice que la cosa es muy diferente, que el capital y el trabajo se necesitan mutuamente. Porque si no hubiera capital, ¿con qué trabaja el obrero? ¿No es cierto? Y si no hubiera obreros, ¿qué hace el capitalista o el empresario con sus máquinas? Nada. Entonces se necesitan mutuamente. Esa es una primera respuesta para decir que en la sociedad lo que tienen que hacer los capitalistas y los trabajadores, todo entre comillas, los capitalistas y los trabajadores, lo que tienen que hacer es tener relaciones constructivas que permitan una armonía, una convivencia, una colaboración recíproca, porque solamente así progresa una sociedad, no peleándose a muerte, a ver quién gana. Entonces, esa es, Juan Pablo II dice, sí, históricamente el capital y el trabajo se han peleado y hay muchas tensiones, pero ¿dónde está la salida? Dice desde el punto de vista estructural, que es lo que acabamos de decir, capital y trabajo se necesitan, la salida es colaborar. Eso es doctrina social de la Iglesia. Y eso la diferencia de otras reflexiones, incluso dentro de la Iglesia, que confían más en la lucha de clases. La doctrina social de la Iglesia condena la lucha de clases. Por eso dice, la antinomia, la lucha entre trabajo y capital, no tiene su origen en la estructura del proceso de producción, sino que tiene lugar en la mente humana. Es una cuestión ideológica que lleva a la lucha de clases. Eso es lo que tenemos que evitar. Es cierto que ya yendo al mundo moderno, las condiciones de trabajo en el siglo XIX sobre todo y en las primeras décadas del siglo XX, incluso en los países más ricos, eran condiciones que hoy nos aterran.
Yo, por una cuestión de tiempo, no puedo exponerles algunos textos de informes sobre el trabajo infantil a mediados del siglo XIX por ejemplo, en las fábricas textiles de Francia o en las minas de carbón en Inglaterra. Pero son informes espeluznantes. Y fíjense, esto no es siglo XIX, esto es primeras décadas del siglo XX. Fíjense el trabajo infantil. El 20% de toda la fuerza laboral de los Estados Unidos, imagínense en otros países, era infantil. Era trabajo infantil. Es decir, que hay un problema histórico con la dignidad del trabajo. Otro tema que también debemos tener presente, que es que incluso en el siglo XX, la mayor parte del trabajo era trabajo físico. O sea que predominaba el trabajo físico. Y cuando se hablaba del trabajador o el mundo de los trabajadores, se hablaba sobre todo del mundo de los que trabajaban con trabajos físicos. ¿No es cierto? Yo acá les pongo un cuadro de un pintor argentino, de un barrio muy tradicional de Buenos Aires, barrio de inmigrantes, La Boca. De ahí viene Boca Juniors. No sé si alguno escuchó Boca Juniors. Bueno, Boca Juniors es de La Boca. Quinquela Martín es un pintor de la primera mitad del siglo XX que pintaba cómo era el trabajo de los trabajadores del puerto. Y fíjense, contra el reflejo plateado del agua, las siluetas de los trabajadores. ¿Qué están haciendo ahí? Hombreando bolsas pesadas, ¿no es cierto? Y subiendo para estibarlas en los barcos. Eso es un reflejo de la preponderancia que tenía el trabajo físico. El aspecto físico del trabajo tiene una enorme importancia. Después van a ver por qué se los digo. Pero por ahora tengan presente esto. El trabajo en condiciones durísimas, el trabajo preponderantemente físico. Esa es un poco la historia del trabajo, ¿no? Esta otra, fíjense, que es con el mismo motivo. El trabajo en el puerto, ¿no? Esto es el curso de agua, lo llamamos el riachuelo. Y alguien me dijo hoy que Chili significa riachuelo. ¿Será cierto? Claro, sí. Pero parece que la palabra significa riachuelo. Bueno, nosotros también tenemos un riachuelo. No se crean que son los únicos. Tenemos un riachuelo, que es Pero era, por un lado, era la dignidad del trabajo que quería expresar y al mismo tiempo la compasión por el sacrificio del trabajo físico. La mayoría de la gente estaba, empleada en este tipo de trabajo. Y a todo esto se agrega un problema que se hace muy agudo en la década del 30. ¿Alguno recuerda qué pasó en 1929? La Gran Depresión, la crisis financiera internacional que llevó a la Gran Depresión, que también golpeó en nuestros países latinoamericanos, ¿no es cierto? Entonces apareció un fenómeno muy doloroso en la Gran Depresión, que es el fenómeno de la falta de trabajo. Este es también un pintor argentino, Antonio Berni, que pintó el mundo del trabajo con mucha pasión. Fíjense las expresiones, la desesperación, esas miradas torvas, ¿no es cierto?, de la gente, estos ceños fruncidos, de la gente que está pidiendo pan y trabajo. Ese es otro de los rasgos del mundo del trabajo, que especialmente, problemático, la desocupación. Este es otro cuadro de Antonio Berni sobre el mismo tema. Fíjense, esta persona, ¿vieron que tiene, qué es esto? La corbata. Esta persona
está vestida de una manera humilde, pero seguramente aspirando a algún puesto como empleado, supónganse. Y sin embargo, duerme o se queda dormido, como casi todos los demás, porque no tiene trabajo. La desesperación de no tener trabajo, ¿no es cierto? De pasarse meses y meses y meses, quizás años, sin conseguir trabajo. Fíjense esta persona que ya parece un trabajador más humilde, dormidos. Pero acá ven una mujer, un niño o una niña en los brazos. Está despierta y seguramente pensando en lo oscuro que es el futuro. ¿Cómo va a criar a este chico? ¿No es cierto? Uno ve personas que están como aplastadas por la situación. Eso también es algo que forma parte del drama del mundo del trabajo y que uno tiene que tener muy presentes. Y este es otro aspecto más del trabajo. Sobre todo el trabajo todavía hasta mediados del siglo XX, podemos decir, y un poquito más, que es el trabajo impersonal, el trabajo repetitivo, el trabajo donde parece que no hay lugar para la creatividad, donde todos parecen ser como engranajes de un mecanismo. ¿Lo ven? Este es otro de los problemas del trabajo, que es, aún quienes tienen trabajo se ven expuestos al peligro de la despersonalización, como ustedes ven en estos lugares, ¿no? Donde se trabaja en cadena o se trabaja de modos completamente repetitivos. Y en el mundo socialista, que defendía la dignidad del trabajo y los derechos de los trabajadores, en el mundo socialista la cosa era todavía peor. Los trabajadores convertidos en engranajes de un mecanismo. Por lo menos en el mundo occidental comienza a haber legislación laboral que pone límites al trabajo infantil, que pone límites a las horas de trabajo, que impone ciertas obligaciones sobre las condiciones de trabajo, pero en el mundo socialista eso no existe. Lo cual es una cosa que uno le tiene que recordar a todos los nostálgicos del socialismo. En el mundo socialista no existen los derechos del trabajador. Esto es la situación del trabajador en el mundo socialista. El mundo socialista, los socialistas decían que en el mundo capitalista el trabajador estaba alienado. Le sacaban parte de su trabajo, lo despersonalizaban, ¿no es cierto?, a través del trabajo. Bueno, en el mundo socialista el trabajador estaba todavía más alienado porque no tenía derechos. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque el concepto del trabajo que hoy tenemos que tener es un concepto que tiene que superar la idea del trabajo puramente físico, el trabajo puramente repetitivo. No es el valor del trabajo hoy se manifiesta a través de una actividad donde la dimensión subjetiva del trabajo empieza a ser más decisiva e importante que la objetiva. Les repito, la dimensión subjetiva empieza a ser más importante que la objetiva. ¿Por qué? Porque se está descubriendo que esa dimensión subjetiva es la decisiva. Entonces hoy, por ejemplo, cuando se emplea una persona, no solamente se está pensando en qué sabe hacer, sino, por ejemplo, se está valorando especialmente si es una persona que sabe trabajar en equipo, si tiene iniciativa, si tiene creatividad, si tiene dedicación, si es confiable. Hoy en día, los empleadores valoran cada vez más esas capacidades que antes
no se valoraban, porque al que hombreaba bolsas en el puerto, lo que se fijaba el empleador es que fuera fuerte, nada más. En una producción en serie, lo que se valoraba es simplemente que la persona se quedara sentada apretando tuercas. Mientras pasa la cinta, uno aprieta la tuerca. Pero lo que hoy, cuando uno va a buscar trabajo, va a ver que se valora tanto o más que las capacidades o los títulos que uno pueda poner en su currículum, se valora esas facultades que son de orden subjetivo. Eso es lo que se llama hoy el capital humano. El capital humano reside en los conocimientos de los trabajadores, en su disponibilidad para establecer relaciones, en su creatividad, en su iniciativa. Ese es el carácter emprendedor de sí mismos, en su capacidad de afrontar las situaciones nuevas, de trabajar juntos en equipo, de perseguir objetivos comunes. Hoy en día las empresas valoran estas capacidades y cualidades más todavía que simplemente los títulos académicos o los títulos técnicos o lo que uno objetivamente sabe hacer. Todo esto lleva a un cambio de perspectiva en la relación entre trabajo y capital. Se puede afirmar que, a diferencia de lo que sucedía en la antigua organización del trabajo, donde el sujeto acababa por equipararse al objeto, a la máquina, en esas fotos que mostré, las personas son casi máquinas. En esa época no había los robots que hay ahora, entonces ponían personas a hacer trabajo de robot. Pero hoy en día, se valora mucho más esa dimensión subjetiva del trabajo, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo primero. Es cierto que el trabajo ha pasado por fases en que el trabajo era físico, repetitivo, alienante, pero hoy en día es cada vez menos así. Y los empresarios saben, existe este factor del capital humano y esto es lo que más buscan, porque saben que el éxito de la empresa reside ahí. ¿Están de acuerdo con esto? Porque uno me puede decir, bueno, pero ¿a dónde nos querés llevar con todo esto? ¿A dónde tenemos que llegar? Tenemos que llegar a que como cristianos, esto tenemos que tenerlo en cuenta para nuestro trabajo y tenemos que tenerlo en cuenta para la educación en el trabajo. Que es incluso algo que tiene que estar inspirado en nuestra fe, en la conciencia de la vocación que Dios nos dio. Entonces, nosotros, como personas de fe, tenemos que ser capaces de poner en el trabajo esa dimensión más personal, creativa, de iniciativa, de libertad. Y también, como lo hace Juan Pablo II, tenemos que hacer lo posible porque en el mundo del trabajo existan condiciones que permitan a las personas desplegar esas capacidades. Por lo tanto, esto hay que decirlo también a los empresarios, que el modo de organizar el trabajo tiene que ser un modo que dé lugar a que se desarrolle el capital humano. Por ejemplo, dar lugar a la iniciativa. Cuando los obreros tienen ideas, escucharlos. Hay una, me contaron, yo no he sido testigo directo, pero por ejemplo en Toyota, en Japón, hay buzones donde se invita a los trabajadores a poner ideas, sus ideas sobre cómo mejorar el trabajo, sobre cómo hacerlo más productivo, ¿no es cierto? Es decir, hay un interés por escuchar a los trabajadores y ver cómo se puede hacer el trabajo más agradable, más productivo, más humano, porque el éxito de la empresa se juega mucho en eso. Así que fíjense todos los horizontes que se abren en la doctrina social cuando uno entiende qué debe llegar a ser el trabajo. ¿Qué debe llegar a ser el trabajo? Este es el tema que vimos recién de cómo debe ser la relación entre trabajo y capital.
una relación colaborativa que permita que el trabajo muestre cada vez más su dimensión humana y que el trabajo esté organizado de una manera que haga posible esto. Ahora está el tema del salario, que es un tema clave, ¿no es cierto? La doctrina social de la Iglesia dice que el salario debe ser justo. Y acá tenemos un problema. Y se los digo de esta manera. Parece un problema desesperante, pero hay una salida. El problema es el siguiente. La Iglesia dice que el salario justo es un salario que debe servir, que debe ser suficiente ¿para qué? Muy bien, para que viva dignamente el trabajador y su familia. Eso es muy noble, ¿no es cierto? Es encomiable, pero hay un problemita. ¿Qué pasa si el trabajador produce por, digamos, 6 y lo que necesita para vivir dignamente él y su familia es 10? Acá tenemos el problema. Entonces, si no queremos repetir fórmulas en el vacío, tenemos que reconocer que aquí hay un problema, ¿no? Como esa famosa frase, Houston, ¿tenemos un problema? No sé si alguno la escuchó, ¿no es cierto? Los que estaban en el Apolo no sé cuánto, que no sabían cómo volver a la Tierra. La primera frase en la cual empiezan a decir que están en problemas, Houston, tenemos un problema. Acá tenemos un problema. El trabajador produce por 6, pero necesitaría 10. Además, sigue teniendo hijos. Necesita cada vez más. Ahora, si el empresario recibe del trabajador un valor de 6 y está obligado a pagarle 10, ¿qué pasa con el empresario? Se funde, ¿no es cierto? Entonces sería como pedir un imposible. Pero eso muchas veces quienes estudian la doctrina social o la exponen no prestan atención a este asunto. Ahora, los papas han sido tan ingenuos que nos han dejado simplemente con esta frase, que el salario justo es el salario que sirve para una vida digna del trabajador y su familia. Nos han dejado solamente con esto. Entonces, ¿esto lo podemos proponer seriamente a un empresario? Mira, el trabajador te va a rendir por 3, pero vos tenés que pagarle 6. ¿Por qué? Bueno, porque tiene 5 hijos. ¿Y qué culpa tengo yo de que tenga 5 hijos? Gracias a Dios, los papas son mucho menos ingenuos que eso. Pero acá viene, esto no es una propaganda, porque el libro está fuera de venta, pero yo escribí un libro que algunos conocidos se ofendieron, que decía la doctrina social, el evangelio olvidado, un tesoro olvidado. Y todo lo que dice la Iglesia sobre el salario justo, yo creo que es parte de ese tesoro olvidado. Vamos a ver un poquito. León XIII. Si alguno no lo vio en fotos, se los presento. León XIII. Incluso hay un video de León XIII, ¿sabían? Si uno pone León XIII en YouTube, le aparece un video de León XIII. Así que si quieren conocerlo personalmente, tienen un video a disposición. Bueno, ¿qué dice León XIII? León XIII dice, para establecer la medida del salario con justicia hay que considerar muchas razones. Muchas razones. Es decir, no una sola. Lo que hemos mencionado es una razón. Pero ya León XIII decía que tener en cuenta muchas cosas, no una sola. Y este de acá es Pío XI. Y dice, queda rechazada totalmente la ligereza, es decir, la superficialidad, la imprudencia de aquellos según los cuales esta dificilísima cuestión
puede resolverse con el fácil recurso a la aplicación de una regla única. Entonces, acá tenemos un primer paso. Estamos ante un problema complejo que no tiene una solución fácil. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, entonces ese es el principio de la sabiduría. Es darse cuenta que es un problema que no tiene una solución fácil y que tiene varios criterios que hay que atender simultáneamente. Fíjense el primer criterio. Acá considerar muchas razones, ¿no es cierto? ¿Cuál es la primera? El sustento del obrero y su familia. Efectivamente, el salario justo debe servir para el sustento del obrero y su familia. Ahora, ¿pero cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Segundo, hay que tener en cuenta la situación de la empresa. Hay que tener en cuenta la situación de la empresa. Vos no le podés pedir al empresario que te pague más de lo que el empresario puede. Ahora uno dice, yo vengo acá para que me digas esa obviedad. Sí, porque muchas veces, como pasa en la Argentina, como acaba de pasar hace pocos días en Argentina, un ministro de Economía dice, ahora los empresarios tienen que pagarle a los obreros un bono por tal suma. Bueno, pero hay empresas que no, sobre todo las empresas pequeñas y medianas, muchas veces no pueden pagar ese bono. ¿Qué hacemos? Se van a la quiebra. Entonces a veces los gobiernos no tienen en cuenta la verdadera capacidad de los empresarios. A veces los sindicalistas no tienen en cuenta las posibilidades de los empresarios. Y se corre el riesgo de que por reclamos excesivos fundan, es decir, hagan fundir la misma actividad que los mantiene, que les da su sustento. Entonces, la situación de la empresa, esto lo dice Pío XI, las exigencias del bien común. ¿Y esto qué significa? Las exigencias del bien común significan que un trabajador no puede exigir salarios que estén por encima de lo que la economía del país aguanta. En la Argentina, digo en la Argentina porque si me meto con Perú, que no conozco bien, puedo decir cosas que no corresponden. Ustedes verán si se aplican a su país o no. Pero en la Argentina, sobre todo los gremios más poderosos, que son aquellos que pueden paralizar el país, a veces se aprovechan de su poder para exigir salarios que están muy, muy por encima de lo que gana el trabajador medio. Y eso es algo que afecta al bien común. Es algo que afecta negativamente al bien común. ¿Se entiende eso? Ya vamos 3 criterios. Cuarto, la justa proporción entre los salarios. Acá de vuelta. Por ejemplo, en la Argentina, perdonen que siempre me refiero a mi país, en la Argentina puede suceder que, por ejemplo, el personal de limpieza de un hospital gane casi tanto como un médico, o que un enfermero gane más que un profesional especializado. En la Argentina estamos teniendo el problema de que los médicos se están yendo a otros países porque no se les paga de un modo digno, conforme a la responsabilidad que asumen. Y sin embargo, otros gremios ganan muchísimo más. Por ejemplo, en la Argentina, si uno quiere realmente tener un futuro próspero, tiene que hacerse camionero. No tiene que hacerse cirujano. No tiene que ser un neurocirujano. No tiene que ser un ingeniero. Tiene que ser un camionero. Entonces, ahora, cuando un sindicato poderoso se aprovecha para exigir salarios desproporcionados respecto de los otros sindicatos, los perjudica. Porque el esfuerzo por responder a esos reclamos va en desmedro de los demás trabajadores, de los otros sindicatos que no son tan poderosos. Entonces, un sindicalista responsable
tiene que tener presente que su reclamo tiene que ser proporcional a los reclamos de otras actividades. No puede decir, ¿a mí qué me importa? Yo, por ejemplo, en la Argentina dicen, yo te paro el país. Yo soy del gremio de los ferrocarriles, te paro el ferrocarril. Te paro, te bloqueo las rutas. Te subo los camiones a la Plaza de Mayo, la plaza central de Buenos Aires. ¿Y qué pasa con los gremios que no tienen esa capacidad de amenaza? ¿No es cierto? Quedan completamente postergados. Y el último criterio que hay que tener muy en cuenta, yo lo mencioné desde el principio, el salario tiene que tener relación con la productividad. Si el trabajador no produce, exigir que el empresario le pague un salario mayor es, en primer lugar, condenar al empresario, pero además no es favorecer al trabajador, porque eso termina provocando inflación, desvalorización de la moneda, y por lo tanto el empresario le está dando cada vez más papelitos. Papelitos. Porque puede subir el salario nominal. Por ejemplo, uno que gana 10, mañana gana 20, nominalmente. Pero si con esos 20 no puede comprar lo que antes podía comprar con 10, es más pobre. En mi país, con una inflación del 140, 150%, pasa eso. ¿No es cierto? El sindicalismo exige salarios, salarios, salarios. Que en parte, por supuesto, es tratar de ganarle la carrera a la inflación. Pero lo que está recibiendo cada vez más son papelitos. Salario nominal, no salario real. ¿Cuál es la única manera de incrementar el salario real? Producir más. La única, esto lo repito porque ahí ustedes habrán visto que yo ponía justicia social y racionalidad económica. Es decir, seamos racionales. La única manera de aumentar el salario real y que una persona realmente gane más y esté mejor y tenga más bienestar es mayor productividad. No pelearse por números y papelitos. Entonces, yo acá les voy a dejar, yo veo que alguno toma mucha nota, pero yo el PowerPoint se los voy a dejar. Así que no se preocupen tanto yo acá les dejo lo que dice el Papa Pío XI en su encíclica Quadragesimo Anno, para que vean que todo lo que les acabo de decir no lo inventé. Ahora, yo les pregunto, perdonen esta pregunta, ¿ustedes habían escuchado esto? No. Si yo hago esta misma pregunta en la Facultad de Teología, por ejemplo, la de mi ciudad, me van a decir que no. De hecho, siempre me dicen que no, los estudiantes de teología. Si yo hago esta misma pregunta como lo he hecho en una licenciatura de Doctrina Social de la Iglesia, me van a decir que no. Es decir, este evangelio social, esta doctrina social, lamentablemente está olvidada. Entonces, para dejar la idea resumida, esto es lo que dice el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes. Dice, la remuneración del trabajo debe ser tal que permita al hombre y a su familia una vida digna en el plano material, social, cultural, espiritual, teniendo presente el puesto de trabajo, es decir, ¿qué es lo que uno hace? Si yo trabajo envasando gaseosas, no puedo pretender tener el mismo sueldo de un ingeniero que hace puentes. La productividad de cada uno, cuántos bienes o servicios la persona produce con su actividad, así como las condiciones de la empresa y el bien común, las condiciones del país. ¿Lo ven? Entonces esto lo dice el Concilio Vaticano II. No hay excusa para no saberlo, sobre todo los que se dedican a la enseñanza de este tema. Pero son temas que ustedes, perdonen que diga esto, pero a veces ni en los manuales lo van a encontrar. Y por eso muchas veces los empresarios piensan que la doctrina social de la Iglesia es una cosa inaplicable. Además les hago una pregunta, que esta pregunta muchas veces digamos, ni siquiera se la piensa. Si
el trabajador necesita más salario para poder vivir una vida justa. ¿Por qué esa responsabilidad tiene que ser cargada exclusivamente por el empresario? Entonces, en todo caso, si la productividad del trabajador no es suficiente para el salario que necesita, bueno, que el empresario le pague por su productividad y que después el Estado organice algún mecanismo para completar el ingreso del trabajador. Pero no exigirle al empresario que se haga cargo. Porque eso es muy fácil, ¿no es cierto? Hacerte cargo vos, con tu dinero. Yo te digo cuánto tenés que pagar y vos te haces cargo. Entonces la gratitud del trabajador, ¿hacia quién va? No, al empresario no, porque dice el empresario está obligado. La gratitud va al político. El político que dice aumentamos los salarios. Como un presidente argentino que dice vamos a aumentar todos los salarios. ¿A dónde va la gratitud? Hacia el político, no hacia el empresario, porque el empresario hace lo que tiene que hacer. Entonces, en todo caso, el salario justo es una responsabilidad compartida, no tiene que recaer solo sobre los hombros del empresario, aunque el empresario tiene una responsabilidad, ¿no es cierto? Bueno, acá les pongo un cuadrito donde está resumido y vamos a dedicar los últimos 15 minutos, 16 minutos, vamos a dedicarlos a decir unas palabritas sobre los empresarios. Esto acá es una fábrica del siglo XIX, creo que es Mercedes-Benz. Esto acá es producción de autos en el siglo XX. Este es del siglo XIX, esto es del siglo XX. Fíjense la diferencia abismal, ¿no es cierto? Y esto, ¿por qué lo puse acá? Porque es un empresario que tiene una pyme. ¿Saben lo que es una pyme? Una empresa pequeña o mediana. ¿Por qué lo puse ahí? Porque uno cuando escucha empresario, ¿qué se imagina? Se imagina un ricachón con una cadena de oro y un reloj de oro, ¿no es cierto?, que mete en el bolsillo de su chaleco, porque siempre usan chaleco los empresarios, ¿sabían? Y siempre van de traje y siempre tienen un habano en la boca, que van masticando. Son así los empresarios, siempre. No. Un empresario de una pyme, por ejemplo, acá está trabajando a la par de su empleado. Ese es el empresario concreto, muchas veces. No es el gran empresario de Apple, sino que es el pequeño empresario que trabaja a la par, si no más, que sus empleados. Y además, algo que muchas veces no se tiene en cuenta, es el último en cobrar. ¿Por qué? Porque el empresario, ¿qué tiene que hacer primero? Tiene que pagar a los trabajadores, tiene que pagar a los proveedores, tiene que pagar las cuentas de luz, la cuenta de gas, la cuenta de todo lo que utiliza, tiene que pagar el arreglo de las máquinas y el mantenimiento de las máquinas. ¿Cuándo terminó de pagar eso junto con los impuestos, que en la Argentina equivalen a la mitad del valor del producto? ¿No es cierto? En la Argentina, si uno compra un paquete de fideos, ¿saben cuántos son los impuestos? La mitad. Si alguien se dedica a producir soja, ¿sabe cuánto cobra, cuánto gana? Es decir, ¿cuánto gana? ¿Cuánto dinero le queda para empezar a pagar proveedores, pagar semillas, pagar fertilizantes? La mitad, ¿no es cierto? La mitad se la quita el Estado. Pero dejando de lado eso, una vez que pagó todas esas cosas, ¿sí queda algo? Eso va al empresario. Esa es la ganancia del empresario. A veces cuando se habla de la ganancia del empresario, se dice el lucro. Se piensa que el empresario se llena de oro, ¿no es cierto? Ni bien empieza con la empresa. La realidad es que de 10 empresas que se inician, 2 sobreviven a los 5 años. ¿No es cierto? Y eso en el mejor de los casos.
Y de las que sobreviven, muchas empiezan a dar ganancias después de varios años de trabajo o a pérdida, o quedando parejo. Entonces hay que aprender a comprender el esfuerzo, el riesgo, la entrega que supone la actividad empresarial. Que eso en nuestros países no se valora suficientemente. No sé qué opinión tienen ustedes. Entonces, si uno quiere estar a la altura de la doctrina social actual, tiene que reconocer que la actividad empresarial es una vocación, un llamamiento humano y cristiano. Esto lo dice un documento de la Santa Sede sobre la vocación empresarial. Es una vocación. ¿Ustedes alguna vez escucharon hablar de la actividad empresarial como vocación? No. Lamentablemente es así. A los empresarios, en general, los pastores, ¿qué hacen? Los retan, porque son demasiado avaros, avariciosos, porque les gusta demasiado el lucro, porque no dan suficiente trabajo a los trabajadores. Los retan. Pero todavía hay una dificultad para valorar realmente lo que es la vocación empresarial. Si nosotros acabamos de decir que en el trabajo humano lo más importante es el factor subjetivo de la persona, que lo más importante es la creatividad, la iniciativa, el espíritu emprendedor, yo ahora les pregunto, ¿el empresario es un trabajador o no es un trabajador? Sí que es un trabajador. Entonces, en la terminología que dice trabajadores por un lado, empresarios por el otro, que está queriendo decir que el empresario se mira el ombligo mientras hace trabajar a los otros como esclavos, bueno, eso tiene una ideología detrás. El empresario es un trabajador. ¿Y cuál es el trabajo del empresario? El empresario, a su manera, cumple con la vocación de hacer fructificar la tierra y dominarla. Este hombre era Enrique Shaw, un empresario argentino que murió en los años 60, un hombre sumamente religioso, sumamente inteligente, y que realizó su actividad empresarial con un profundo espíritu cristiano. Está en proceso de beatificación. Entonces, ¿por qué lo pongo ahí? Esta diapositiva la hice obviamente para Buenos Aires, para la Argentina, digamos. Lo pongo ahí para decirles, un empresario puede ser santo. Un empresario puede ser santo. No necesariamente lo es, pero puede ser santo. La otra vez cuando alguien me preguntaba, bueno, vos antes de hacerte cura, fuiste abogado. Sí, y bueno, ¿y entonces cómo después te quisiste hacer cura? Bueno, me convertí al cristianismo. Porque también hay un concepto de los abogados terrible, ¿no? Esto para que ustedes vayan viendo algo de lo que pueden encontrar en internet. Pongan empresario, se van a encontrar con esto. El señor que está almorzando personas, no con personas, sino almorzando las personas. Es esto otro. Yo esto lo saco de internet, no es una búsqueda así maliciosa. Está comiendo billetes mientras el trabajador está tratando de matar el hambre con esa comida frugal. La actividad empresaria no es avidez y codicia. La actividad empresaria es una actividad que requiere un montón de virtudes. Por ejemplo, el empresario tiene que ser una persona laboriosa, diligente, que tenga prudencia para asumir riesgos razonables, porque está exponiendo su futuro económico al iniciar una empresa. Debe ser fiable, debe ser leal en las relaciones interpersonales. Resolución de ánimo frente a la ejecución de decisiones difíciles, pero necesarias para el trabajo común en la empresa. ¿No es cierto? Afrontar los eventuales reveses de la fortuna. ¿Cuántas veces los empresarios tienen que volver a empezar más de una vez la actividad? ¿No es cierto? Después de un fracaso. Y más en países como el mío, donde vivimos de sacudón en sacudón,
de terremoto económico en terremoto económico y los empresarios no saben de dónde agarrarse para permanecer en actividad. ¿No es cierto? Entonces, la actividad empresaria, lejos de ser una actividad puramente pragmática, inescrupulosa, de sacarle los ojos al vecino, es una actividad que no logra éxito si no va acompañada de toda una serie de virtudes. Por supuesto, hay malos empresarios, pero el mal empresario no realiza correctamente el sentido de la actividad empresaria. Entonces, acá les dejo una lista de virtudes que el empresario necesita incluso para tener éxito como empresario, no solo para entrar en el cielo. El empresario tiene la función de combinar los factores de producción. Por ejemplo, la tierra, el trabajo, el capital y después, ¿qué es esta lamparita? No es la luz eléctrica, ¿qué es? La idea. Lo principal en la actividad empresarial es, tengo una idea. ¿Cuál es esa idea? De repente me doy cuenta que los consumidores están demandando algo y yo tengo una idea para responder a esa demanda. Por ejemplo, yo tengo una idea de que a la gente le gustaría que el teléfono no solo sirviera para hablar, sino que también sirviera para otras funciones. Y ahí apareció el iPhone o los teléfonos inteligentes. Yo tengo la idea de que a la gente no solamente le gustaría comer arroz, sino que le gustaría cuando llega la noche, en vez de tener que pensar en la salsa para el arroz, que directamente ponerles en el paquete de arroz la salsa para que ya la puedan echar en el agua y ya el arroz se cocine con ese gusto. Bueno, tuve una idea. Yo sé que hay gente que le gusta comer el yogur con pequeños chips de chocolate o con cereales. Entonces, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a venderles el yogur y arriba un pequeño recipiente con cereales, con chocolate, con otras cositas para mezclar el yogur y que no sea tan aburrido. Idea empresaria, ¿no es cierto? Voy a hacer zapatos, pero que no tengan cordones. Así uno se los pone más fácil. Eso es la vocación empresaria. El empresario no es que se levante y dice, quiero tener dinero. ¿Qué puedo hacer? Pongo una empresa. No. El empresario se levanta y dice, tengo una idea. Si consigo el dinero, voy a tratar de llevarla adelante. Ahora, ¿qué importancia tiene eso? Tiene la importancia de que las economías prósperas son economías que permiten que los empresarios puedan realizar sus ideas. Es decir, por eso yo les decía, capitalismo no es el nombre adecuado para la economía de empresa, porque capitalismo suena a cosas y suena a personas que acumulan cosas, ¿no es cierto? Eso no es lo que nosotros valoramos, la acumulación, sino que el capitalismo debe ser sustituido, por ejemplo, por la expresión economía de empresa. Y hay una expresión que a mí me gusta particularmente, que es innovismo. ¿Qué significa? Que la economía crece con la innovación, con las nuevas ideas. ¿No es cierto? ¿Cuáles son los países que prosperan? Los que tienen nuevas ideas. Por ejemplo, ¿quiénes son los países que más patentes de invención obtienen en el mundo? China es muy importante. Estados Unidos, Corea del Sur. Que cuando yo era chico, Corea del Sur eran arrozales. Hoy el teléfono que tengo, el celular, es Samsung. ¿No es cierto? Y veo que hay Samsung que se pueden doblar. La idea empresaria. Israel. Ustedes saben que Israel es uno de los países, pese a ser tan pequeño, que tiene más patentes de invención. ¿Y cuáles son? Y los países prósperos son los que más dinero dedican a la investigación y a la invención. Y nuestros países van retrasados
en la invención, ¿no es cierto? En la invención tecnológica y en la investigación para invertir y producir más. Eso tenemos que cultivar en nuestros países, ¿no es cierto? Innovación, nuevas ideas, abrirle el paso a los empresarios para que puedan desplegar sus capacidades, su iniciativa, su idea de cómo combinar los factores de producción para producir y producir cada vez más. Porque eso es al servicio del consumidor, es al servicio de la gente. En cambio, los empresarios que se defienden de la competencia y que se hacen amigos del Estado para que los defienda de la competencia, no piensan en el consumidor. Entonces nos venden cosas cada vez peores y cada vez más caras. Y estamos obligados a comprarlas. Entonces, nosotros, católicos, si entendemos la doctrina social de la Iglesia, a los empresarios lo primero que tenemos que decirle no es cuidado con el lucro, den trabajo, cuidado con explotar a la gente. No, lo primero que tenemos que decirle es sean buenos empresarios. Y el buen empresario no es el que sale de la empresa a repartir fideos en el barrio vecino. El buen empresario es el que produce bienes y servicios que responden a las necesidades de la gente y a lo que la gente reclama, al que el consumidor reclama. Ese es el buen empresario. Y esa es la colaboración que hace el empresario al bien común. Y si algo tenemos que hacer en nuestros países es incentivar la vocación empresaria en vez de retar a los empresarios y ponerles dificultades. Hoy estábamos hablando, con esto termino, les prometo que termino. Ya me pasé un minuto, bueno, me van a dar un minuto. Pero con esto termino. Un economista peruano, Hernando de Soto, hizo esta experiencia. Contrató 2 estudiantes de Derecho, les dio 4 máquinas de coser, un pequeño emprendimiento y les dijo, inscríbanla como una empresa que trabaja en blanco, ¿no? En la economía formal. ¿Saben cuánto tardaron en inscribirla? 1 año. Ahora, hoy a la mañana me decían que ahora es mucho más breve. Bueno, bendito sea Dios. Y tiene que ser todavía más breve. En Holanda se hace en 48 horas. Y tenemos que llegar a eso. Pero que uno, para inscribir una empresa, necesite 1 año entero, significa que el Estado está excluyendo a muchísima gente y a muchísimos potenciales empresarios de la economía formal. Y eso es lo que Hernando de Soto dice que impide que los países progresen. No que falten empresarios, el espíritu empresario sobra, pero nuestras sociedades muchas veces no dan las condiciones para que los empresarios realmente puedan desplegar su actividad. Así que bueno, terminamos con esto. Llévense estos elementos para pensar en casa y yo quiero dejarles la idea de que la doctrina social de la Iglesia tiene una gran riqueza que todavía nosotros no hemos podido valorar adecuadamente. Así que bueno, gracias por la paciencia. Muchas gracias, Padre Gustavo. Gracias a todos por participar. Me olvidé de saludar al inicio a las religiosas que están también muy atentas aprendiendo sobre doctrina social.